así que no lo voy a interrumpir, tómate todo el tiempo que quieras para hacerme un 2014-2024. Arrancamos con el último año de Cristina. Señoras y señores, Gustavo Campana, 2014-2024. 2014 es el comienzo de 2 años que son destituyentes, aunque por supuesto sabe perfectamente el poder real que no puede terminar con el kirchnerismo, que no va a haber forma de que haya una entrega adelantada del poder. Y comienza un proceso de esmerilamiento a través de 2 cosas. Primero, lo que fue aquella jornada de Aranguren comprando dólares por encima de su valor interbancario y generando una suba del dólar instantánea y una devaluación que empezó a generar que los medios de comunicación empiecen a hablar muy mal de algo que estaba funcionando muy bien. Porque hay que tener un poquitito de memoria sobre cuáles fueron los procesos que el kirchnerismo fue generando a partir de Néstor en 2003. Y eso de nunca enamorar a nadie es un absurdo. Néstor asume con el 22% de los votos, 2% menos que la cantidad de desocupados que tenía la herencia 2001. Cristina asume con el 44% después, o sea, duplica la cantidad de votos de Néstor, y después con el 54%. Hay 32 puntos de diferencia entre la asunción de Néstor y la última de Cristina. Por lo tanto, se ha enamorado a más de uno. Y en ese lapso pasaron cosas impresionantes que el poder real ya no soportaba en 2014. Fundamentalmente, reestructuración de deuda con quita del 70% en 2005. Pero además, otra reestructuración de deuda en 2010 que genera que solamente el 4% de los bonistas, buitres, quedaran afuera. Pero el resto habían entrado. Por lo tanto, algo que había condicionado la vida democrática de los argentinos de pe a pa, desde 1983 hasta 2005, 2006, había desaparecido. Ni siquiera está como un dato singular en el debate Scioli-Macri. No existe, no está. Como tampoco están un montón de problemas económicos que la Argentina fue suturando a medida que el kirchnerismo fue avanzando. En ese 2005, anuncio de pago al fondo que se va a efectivizar en enero de 2006. Pero no solamente el hecho de que la Argentina se desembarazaba del Fondo Monetario Internacional. La Argentina lo hizo en tándem con Lula. Y entonces había un proyecto geopolítico inédito, porque siempre los imperios se habían generado que los dos países se miraran con recelo, como si fueran una hipótesis de conflicto permanente. Y en ese momento, Lula adelanta 2 años de pago de intereses y Néstor paga el total de la deuda. Para aquellos que no terminan de entender de qué se trató, primero, 9.500 millones de dólares con reservas sin tomar deuda nueva para pagar deuda vieja. Impresionante. Pero por otra parte, Néstor paga la deuda argentina con el fondo de Aramburu a Duhalde. De Aramburu a Duhalde. Y hay otra cosa, porque también hay que tener memoria en función de lo que significó el primer peronismo. La Argentina entre el 46 y el 55 fue el único país latinoamericano que no entró al fondo. Que de esa manera abrió las puertas de independencia económica en el 47, pagar toda la deuda y convertir en deudores a sus viejos acreedores. Pero a su vez, desarrollar ahí, sin que nadie te encorsete, la creación de la industria liviana, la creación de la industria pesada, oleoductos, gasoductos, represas hidroeléctricas, soñar un país sobre la base de una palabra que era clave para Perón, que era acero, ¿no? Acero. A partir de ahí, la Argentina tiene un salto de calidad que no lo había tenido nunca en su historia. Nunca. Pasa de ser la patria agrícola-ganadera de los dobles apellidos, de los palacetes en toda la ciudad de Buenos Aires y las estancias interminables en el país profundo, y pasa a ser un país industrial con sueño de energía nuclear, el rastrojero, el pulqui, y buques de ultramar, ¿no? En eso, frase de Perón que dijo en la visita de la CGT en el 73, cuando comenzamos el gobierno en el 46 importábamos hasta los alfileres que consumían nuestras modistas. Y cuando vino el golpe del 55 hacíamos buques de ultramar. La distancia entre los alfileres importados y los buques de ultramar nacionales se llama proyecto de país.
Entonces, ese proyecto de país, enfrentando al modelo de colonia, claro que vuelve con el kirchnerismo. Y en ese 2005, glorioso, refundacional, no al ALCA. Mira todo lo que pasó. Reestructuración de deuda, pago al fondo, no al ALCA, después de haber asumido con el 22% un año y medio antes. Entonces, ¿en qué se basó el kirchnerismo? En algo que ya estaba escrito, porque ni ellos ni nosotros somos nuevos. Se basó en industria argentina, frenar apertura indiscriminada de importaciones, sueldos fuertes, regreso de las paritarias con Néstor, que estuvieron muertas durante todo el menemismo más la alianza, y generar de la mano del bolsillo obrero demanda comercial. Y con demanda comercial, con demanda industrial, con las dos demandas, demanda laboral, y el país anda. Sobre esa estructura, hay algunos datos del Banco Mundial que nos llevan hasta 2014, 2015, que sentencian que el kirchnerismo triplicó la clase media en la República Argentina, que cuadruplicó las pymes que habían muerto porque se había sentenciado la muerte de la industria nacional. Entonces, todo eso, y no estoy hablando de lo económico, me meto en Memoria, Verdad y Justicia, y por supuesto que ahí también tengo un dato por el cual los tipos se sientan y facturan. Y 2014 es un año muy particular en eso, porque aquello de empezar con los juicios de lesa humanidad, con los uniformes, tiene un capítulo espectacular porque van por Blaquier. Y ahí la justicia local se pone en pie de guerra y empieza a contarte que el poder real tiene anticuerpos. Te los recuerda. Te dice, mira, vos generaste que Videla muera en el inodoro del baño de su celda, pero Martínez de Dios murió en su cama del Cábana. Ese es el poder real. El otro es el poder que mató en nombre del poder real y punto. Pero el poder real, ese que te dice que Videla no llamó a Martínez de Dios para pedirle en marzo del 76 un plan económico. Fue al revés, ¿no? Entonces, ahí uno termina de entender de qué se trata todo esto. Y un poco completando lo que te decía con Macri, porque por supuesto Macri es parte de ese momento destituyente 2014, 2015, hay un dato que hay que trabajar sí o sí. Uno lo repite todo el tiempo. Y tiene que ver con el Rodrigazo. Tenemos hoy un presidente que a la hora de establecer sus cifras locas de anualización de los fenómenos económicos, que es una estupidez, pero muy infantil como para poder estar consumiéndola, como el 17.000% de inflación y todo ese tipo de cosas que son ridículas, absurdas, que no sé, es como si vos midieras que este programa hoy tiene 30 puntos de rating, lo multiplicás por la cantidad de programas que vas a tener en el año y vas a terminar con un exponencial ridículo y absurdo, como si las cosas no tuvieran oscilaciones, como si todos los programas fueran excelentes y un día la gente dice, no voy a hacer otra cosa que escuchar a Greco, un día perdiste 2 oyentes, 3, 4, 10, y en la economía pasa exactamente lo mismo, o hay línea recta en la economía, ni para arriba ni para abajo. ¿Y dónde parte el tipo? En el Rodrigazo. El fin de fiesta de un gobierno populista, mirá, termina con una cadena donde Rodrigo habla de algo que está muy en boga en el presente, que es el sinceramiento de la economía. Lo repite 1000 veces en esa cadena donde hay un 300% de aumento tarifario y un 180% de devaluación. Vuela por el aire el estado de bienestar que había generado el regreso del peronismo después de casi 2 décadas de proscripción, y la radiografía de ese país era 2% de desocupación. Lo voy a repetir porque por ahí alguno dice se equivocó el tipo. 2% de desocupación, que es prácticamente pleno empleo. Industria nacional a 3 turnos, altiva, de pie, generando proyectos de vida para millones de seres humanos. No existe la palabra marginalidad que va a llegar con los 90, los tipos que quedan en la banquina del sistema económico. 7.000 millones de dólares de deuda. Hoy son 440.000. Mirá lo que fue el desastre neoliberal con uniforme y sin uniforme en la República Argentina. 80% más o menos de los trabajadores en blanco y sindicalizados, y 47-48% del PBI para los trabajadores, teniendo en cuenta que hacía 18 años que estaba proscripto
el campo nacional y popular. Cristina lo dejó con el 51, es imperdonable. Imperdonable. Y entonces ese Rodrigazo tiene un actor que está todo el tiempo detrás de escena, guardado como un secreto, qué sé yo, de esos que nadie puede develar por la derecha argentina. Cuando muere Perón comienza a reunirse el grupo Ascuénaga en un petit hotel de la calle Ascuénaga en Barrio Norte, que era propiedad de Blaquier. Nunca hay casualidades en la historia, nunca. Y ese grupo Ascuénaga es el grupo teórico de Martínez de Oz, el que está armando el plan. Y ahí hay un monje negro que es el tipo que, bueno, pregúntenle a Mansueto Sin, a Ricardo Mansueto Sin, Zinn, si alguno lo quiere googlear, lo va a encontrar, y ahí hay que entrar para poder entender al tipo que fue el creador de la frase achicar el Estado es agrandar la nación. Nada más y nada menos. ¿Qué logra Martínez de Oz en negociación con López Rega? Que Sin sea el número 2 de economía. O sea, el hombre que era el teórico del grupo Ascuénaga es el 2 de economía del gobierno de Isabel, el secretario de Coordinación Económica, y es el que escribe el Rodrigazo. Rodrigo lo lee, pero la derecha hace implosionar el estado de bienestar, como te dice Noemí Klein en la teoría del shock. Primero generan el desastre y después golpean la puerta y te dicen, ¿necesitan un médico? Es el mismo que te pegó 3 balazos, se ofrece como el médico que viene a curarte. Y te cura con achique, ajuste, deuda, industricidio, fuga, siempre igual. Pero primero genera el desastre. El movimiento obrero sale, frena esa locura, termina con Rodrigo, termina con López Rega, que se tiene que ir y solamente vuelve extraditado en la década del 80. Cuando llega el golpe, Rodrigo va 4 años en cana por los cheques de la cruzada. Listo, se le arma una causa a un tipo que estuvo media hora en el gobierno, en el Ministerio de Economía. Y uno dice, si era el 2, tendría una camita en la misma celda, ¿no? No, fue el 3 de Economía. Martínez de Oz, Guillermo Walter Klein, Ricardo Mansueto Sin. ¿Y qué pasó con él cuando en el verano del 81 entró Viola por Videla y entró Sigot por Martínez de Oz? ¿A dónde fue el bueno de Ricardo Mansueto Sin? Bueno, vamos a explicar con eso 50 años de historia política argentina. Volvió a casa. Uno de los principales CEOs del grupo SOCMA, de Franco Macri. Presidente del Banco de Italia, presidente de Fiat Argentina. Ese era Ricardo Mansueto Sin, que muere en el 95 en el vuelo a Ecuador con Estensoro, que era el interventor de YPF en ese momento. Cuenta la leyenda que iban con dólares de Franco a comprar una petrolera ecuatoriana chiquitita, para quedarse con una parte, y si es posible, del 100% de la privatización de YPF. Por lo tanto, los tipos saben de cómo pegarte, cómo talarte, pero fue un hueso muy duro de roer el kirchnerismo por 12 años, yo te diría, de realizaciones propositivas cada 24 horas, ¿no? De un cambio estructural que en algunos aspectos fue casi revolucionario, con algunas situaciones, como dicen los constitucionalistas, con los derechos de tercera y cuarta generación, identidad de género, matrimonio igualitario, avanzó por todas partes. E insisto, memoria, verdad y justicia, que genera que hoy tengas más de 1000 tipos en cana después de haber violado los derechos humanos. Y llegamos al fin de su mandato, y allí es cuando la despide una plaza llena, emocionada, una alta imagen, pero un candidato que no es ella. Sí. 2015. 2015 es el año donde acelera el proceso destituyente. Arranca con Cristina, asesina de un fiscal. Eso dice la tapa de Clarín. Sigue con su jefe de gabinete como autor intelectual del triple crimen de Rodríguez. Sigue con Máximo y Nilda Garré, socios en una cuenta bancaria millonaria en dólares en un paraíso fiscal. No existía el banco. No es que no existía la cuenta, no existía el banco en el marco de esa denuncia que llevó adelante fundamentalmente Canal 13. Y Axel, ganando $400.000 como asesor de
de aerolíneas. Esas son las 4 etapas, puedo nombrar muchas más, pero esas 4 instalaban algo que tenía que ver con son asesinos y corruptos, porque no podían entrar por el bolsillo. No había forma de entrar por el bolsillo. Había que entrar por otros lugares. Y el único lugar por el que ingresan en tu vida cotidiana es en el trabajador calificado de clase media, es en el trabajador que pagaba impuestos a las ganancias, pero no había una situación de hambre o de jubilados pidiendo por medicamentos. No. Eso no existía. Ese grupo político que asumió con un 24% de desocupación, te entregaba al país con el 5,4, 5,5, y encima el problema era impuesto a las ganancias. Pero a su vez, con una distribución de las ganancias, como dijimos recién, del 51%, y había que terminar con eso. Y es increíble cómo se va del 24 al 44, del 44 al 54, a no poder resistir con un candidato más confiable para el modelo, y se pierden esas elecciones por 1,5 puntos, 2 puntos, ¿no? Y ahí aparece algo que tiene que ver con el silencio de los medios de comunicación. Si el prontuario de Macri hubiera sido manejado por la gente, no hubiera sido ni presidente de Boca. Ni presidente de Boca. Pero los medios no solamente trabajan a través de su palabra, los medios profundizan su grito a través de su silencio. Yo te puedo cuidar mucho mejor a través de mi silencio que a través de mi palabra, porque a veces tengo que defender lo indefendible. Prefiero sacar ese tema de la agenda, si tengo el 90% de la palabra, es una decisión en una mesa. Y eso no va a existir, lo vas a contar vos, lo contaremos nosotros, un montón de otros compañeros en otros medios que trabajan en la banquina de los medios de comunicación, y nada más. Entonces, el 2015 es increíble al final. Yo creo que a todos nos pasó el hecho de estar en esa plaza y observar un dato único. Yo creo que no resiste análisis, pero no en la Argentina, que es obvio. Se va una presidenta al final de su mandato, pero al final de 3 periodos de la misma matriz, con todo lo que se supone el desgaste del ejercicio del poder. No, acá el ejercicio del poder generó que cada vez ese árbol tuviera raíces más profundas y cada vez estuviera más fuerte. 300.000, 350.000 personas en la plaza. El recuerdo que tengo yo de ese día es, yo nunca vi tanta gente llorando. Puede ser en el velorio de Néstor, pero nunca vi tanta gente llorando. Y una palabra profética de Cristina: vienen por ustedes, ¿no? Ahora vienen por ustedes. Y un montón de seres humanos desarmados, fuera de lo que es el microclima de la base de sustentabilidad del kirchnerismo del 30%, 30 y monedas que todavía subsiste. Ese es otro dato fundamental para entender qué pasó ayer, que pese a todo, marchas, contramarchas, lealtades, traiciones, errores, aciertos, el kirchnerismo esté con esa base de sustentabilidad casi intocable. Y ahí me parece que hay que decir algo que yo sé que en tiempos de derrota un poco como esta, donde la oscuridad de la noche parece eterna, hay que plantearlo, aunque sea para arrancar el debate. ¿Cuántos errores pudo haber cometido el campo nacional y popular en 214 años de historia argentina? Por poner un punto de partida, mayo de 1810. Del plan de operaciones de Mariano Moreno para acá. 100 errores, 1.000, 200.000 errores, 1 millón de errores. Yo firmo 2 millones de errores, no tengo problema. Pero lo que tienen que saber los compañeros y las compañeras es que la derecha nunca viene por nuestros errores, siempre viene por nuestros aciertos, siempre. Viene a terminar con la industria nacional, viene a terminar con la distribución de la riqueza, viene a terminar con el movimiento obrero, viene a terminar con la política como esa filosofía de vida que cambia el curso del río. Viene por eso. Si no lo entendemos, es complejo. Nos pasan hoy otras cosas, de un montón de compañeros y compañeras por ahí sin trajín político, sin kilometraje, que creen que su voto coyuntural, el tipo va y vota hoy, ¿no? Ya está, vuelve a casa,
puede determinar vía Milei el dolor de 3 generaciones. Y eso no lo mide en el momento del voto. Se perdió el voto ideológico, se perdió la matriz ideológica. ¿Qué votás vos? Esto, pum. Y es inalterable. ¿Por qué? Y porque yo voy por esto. Yo no me abrazo a mi enemigo. De última, no sé, me quedo en casa. Voto en blanco, no sé qué hago. Pero abrazarme a mi enemigo, al tipo que va a terminar conmigo, eso es un dato nuevo. En la Argentina, yo te diría, de Macri para acá, pero Macri en ese sentido fue la revolución de la alegría, los globos, la fiesta, porque la derecha siempre tuvo deseos inconfesables, que no podía decirlo en campaña. ¿Cómo te va a decir, vengo por tu laburo, vengo? No, pero no, fue al revés. Y si voy a las PASO, había 3 candidatos, Larreta, Bullrich y él, que era una competencia de ver quién te dejaba con menos derechos y quién te pegaba más, quién te iba a reprimir mejor. Entonces, es una locura. Bueno, esta fue la primera vez. Y hay que analizarla, hay que darle vuelta, hay que terminar de entenderla. ¿Qué vuelve con Macri? Así como hoy Milei es la tercera presidencia de Menem y la segunda de Macri, Milei es la segunda presidencia de Menem y un posgrado en algunas cosas de lo que fue la dictadura militar. Los 4 procesos neoliberales que tuvo la Argentina, 3 antes de llegar a Milei, claro que no son mellizos, pero responden a una misma matriz. Siempre responden a una misma matriz. Cada uno de ellos fue profundizando lo que había hecho el otro, porque son distintos en función de las coyunturas nacionales, internacionales, pero cada uno fue avanzando. Martínez de Oz instaló la patria rentística financiera por encima de la patria productiva, ese fue el dato central, el dólar como fetiche, como ese gran fetiche que generaba que a partir del 76, pero fundamentalmente del 77, el valor de tu auto en los clasificados de Clarín saliera en dólares, el valor de tu propiedad, ¿no? Que cualquier laburante en la hora del almuerzo camine por 25 de mayo buscando oro mexicano, ¿no? Y vos decís. Entonces, eso se instaló. Pero después te voy a contar cuál es la primera medida de Martínez de Oz, que fue fantasmal. En el plan económico que él presenta el 2 de abril del 76, la primera medida es invisible, pero generó que los otros 3 procesos pudieran sobrevivir. ¿Cuál? El terrorismo de Estado. Sin terrorismo de Estado, vos no podías arrasar con una sociedad que tenía pleno empleo. ¿Cómo le decías a partir de ahora paraguas de Taiwán, camisas de Singapur? Y ¿cómo hacías? En los 90, ¿cómo hacías para decir aderezos Paul Newman y agua mineral Perrier en la góndola del súper del barrio? ¿Cómo hacés para decirte ahora viene desocupación de 2 dígitos y la fábrica cierra para siempre? La Argentina es un país con línea de producción. Esa línea de producción nos cambió la vida a todos, directa o indirectamente, y nos sentó en la mesa de discusión desde otro lugar. No somos complementarios con Estados Unidos, aunque parezca una locura. Somos competencia. Y encima, yo también tengo gas y tengo petróleo. Yo también tengo litio. Tengo más agua dulce que vos. Soy el 8º país en superficie de la Tierra. Tengo potencialmente todo. Soy un país bicontinental, ¿no? Cuando estiro el mapa y saco a la Antártida, el lugarcito al que es siempre condenado, el centro geográfico de la República Argentina es Tierra del Fuego. Ese es el país. Bueno, entonces, este es un lugar en tensión permanente por eso. Por eso las marchas, las contramarchas, las derrotas, porque somos un país donde hay por qué pelear. El futuro está acá, en la Argentina. Y antes de despedirte y darle final a esta historia, a esta clase magistral de historia, 2 minutos nada más, que va a ser muy difícil, el gobierno de Alberto y de Cristina. Yo lo veo como el gobierno de Alberto. Es un gobierno donde no gobernaron los votos que hicieron posible la presidencia de Alberto. Y es muy extraño eso. Nadie que militó a Alberto lo hizo entendiendo que el poder no era Cristina.
Entonces no gobernaron los votos que lo pusieron ahí a un hombre que no tenía ni siquiera una unidad básica en todo el territorio nacional. Se parte todo desde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y de ahí en adelante no hay forma de enderezar ese capítulo argentino, que por supuesto yo no miro por otro lado cuando se habla de pandemia, no miro para otro lado cuando se habla de la guerra Rusia-Ucrania que tira los commodities a cualquier parte, ¿no? Cereales y energía, la sequía, no. Pero no son ahí, no están ahí los únicos ingredientes que hacen de esa presidencia un tiempo fallido, un tiempo fracasado del campo nacional y popular. Pero creo que el principal problema es que no gobernaron los votos que lo transformaron a Alberto en presidente, desde la filosofía, desde el espíritu de ese voto, ¿no? Cuando se ponía ese voto ahí era, bueno, volvemos, con industria nacional, con paritaria fuerte, con soberanía, con independencia, ¿no? Hidrovía, dale, Vicentín, ¿qué crees que te diga? Y así sucesivamente con cada uno de los escollos que se ponían adelante. Entonces yo creo que no, ninguno de nosotros es lo que dice ser, sino lo que hace. Entonces ahí no hay un gobierno kirchnerista, ahí hay un gobierno amorfo, raro, por momentos hasta ridículo, por momentos recuperaba la memoria, por momentos que termina por malgastar la esperanza y generar en parte, porque no es el único culpable, la llegada de Milei. Cuando a veces en discusiones con compañeros te dicen que todo el problema es Alberto, yo creo que es un porcentaje grande. Pero entonces que me expliquen por qué ganó Macri después del país que dejó Cristina en 2015. Quiero profundizar la discusión, porque veo que hay algo en algún sector de esta sociedad que es más complejo que, porque Alberto, que está bien, pero hay un montón de tribus en el voto a Milei. El que fue por Alberto, el que fue por la casta, el ADN histórico antiperonista, y millones de compañeros del pobrerío que creyeron que en enero iban a ganar en dólares los que estaban ganando en pesos en diciembre, ¿no? No sé hoy dónde andan.